Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7 nos dice, hermanos, que Jacobo fue ejecutado. Entonces Herodes también apresó a Pedro. Y viendo que a los judíos les gustó haber ejecutado a Jacobo, estaba resuelto Herodes el sacar a Pedro para ejecutarlo también. Y ahí estaba Pedro, hermanos, en la cárcel. Y estaba, ay, me van a ejecutar. No, hermanos. Ahora Pedro, aunque se le movía la barca hasta la muerte, ahora Pedro estaba tranquilo, calmado y durmiendo. Tal fue el caso, hermanos, que tuvo que venir un ángel a picarle el costado para despertarlo. Tres años con Jesús, esta serie que hemos ya iniciado, ya llevamos varias clases, varias semanas, es hablar más de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito, hermanos. No es que no hemos hablado de Jesús, sino es que vamos a hablar un poco más de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de esos 3 años que utilizó para su ministerio, desde la edad de 30 años hasta los 33 aproximadamente. En Mateo capítulo 8, hermanos, nos traía el hermano la lectura, donde vemos a los discípulos de Jesús que ya había pasado cierto tiempo con ellos, se había pasado momentos al lado del maestro, fueron testigos de milagros de los que él había hecho. Y ahora en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, traía el hermano la lectura. Se encuentran en la barca en el mar de Galilea, después de otro día de obra, después de otro día de trabajo, de señales, de predicación. Estaban cansados muy probablemente, hermanos. Vemos que nuestro Señor Jesucristo aprovechaba ciertos tiempos porque Él era un hombre muy, muy ocupado. Entonces aprovechaba ciertas oportunidades para descansar. Y aquí en la barca nuestro Señor encontró una oportunidad para dormir. De pronto, hermanos, una gran tormenta se aparece ante ellos. Y ellos, hermanos, preocupados por su vida, mientras el Señor dormía, hermanos, tranquilamente. Lo que salió de sus bocas fue un desesperado: Señor, sálvanos, que perecemos. Otros decían en Mateo, en Marcos y en Lucas se registra este evento, y otros decían: Maestro, maestro, que perecemos. Otros decían: Señor, ¿no tienes cuidado de que estamos pereciendo? Cualquiera que haya sido la frase de alguno de los discípulos, era la misma súplica: sálvanos. Sálvanos que estamos pereciendo, estamos a punto de morir, Señor, y tú dormido. Se cree, hermanos, que es probable que nuestro Señor Jesucristo hubiera estado dormido en la popa de la barca, es decir, en la parte trasera de la barca, un lugar muy, muy inestable, lo que es la popa, ya sea al frente o atrás, ¿verdad? Muy, muy inestable, pero nuestro Señor estaba tranquilo, dormido. Mientras que los demás preocupados por la tormenta que se presentó ante ellos. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver este tema: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos, Mateo capítulo 8, versículo 25. Y la primera, hermanos, que debemos ver es que ¿por qué perecemos? ¿Por qué tanto los discípulos estaban pereciendo? ¿Cuál era el motivo de ellos? Y vamos siempre a aplicarlo, hermanos, a nuestra vida espiritual. ¿Por qué de pronto sentimos que nos morimos? Ya sea tanto en lo físico, hermanos, como en lo espiritual. Yo creo que como personas espirituales, como hijos de Dios, podemos percibir, hermanos, cuando nuestra vida, nuestra fe va cayendo, va menguando, vamos muriendo. Bueno, sepa usted, hermanos, que el mar de Galilea está situado bajo unos 600 pies bajo el nivel del mar. El nivel del mar, hermanos, es pues la medida, ¿verdad?, para todo. Pero ellos estaban 600 pies bajo el nivel del mar, casi unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Rodeado el mar de Galilea, es como un lago, hermanos, pues se llama el mar de Galilea, un lago muy, muy grande, rodeado por montes y por valles que vienen sirviendo como túneles de viento.
Entonces todos esos túneles de viento, todo lo que rodea el mar de Galilea, servían como túneles, servían para provocar mareas. Algunos sugieren que en este evento se provocó como un terremoto, como un maremoto, ¿verdad? Como un huracán incluso. Pero cualquiera que haya sido el caso, el mar de Galilea estaba siempre expuesto a este tipo de situaciones, de tormentas. Entonces, hermanos, así es la vida del hombre. Propensa a sufrir tormentas, ¿por dónde, hermanos? Por todos lados. Por todos lados. Y ya decimos, apenas vamos saliendo de una, cuando ya entramos a otra. Apenas voy saliendo de la salud, cuando de pronto mi hijo sufrió un accidente. No puedo descansar. Apenas si nos estamos recuperando del accidente de mi hijo y de pronto pues que corrieron a mi esposo o a mi esposa del trabajo. Este año de veras. Y luego como que apenas encontramos otro trabajo y nos estamos acomodando y otro que se enferma más fuerte. Y hermanos, tormentas por todos lados. Túneles de viento, hermanos, por todos lados. Esa es la vida del hombre. Elías, por ejemplo, sufrió persecución y depresión. Ahí, hermanos, estaba Elías que ya no sabía ni por dónde, hermanos, que necesitó un espacio, huyó a una cueva para poder tener un tiempo de paz, un tiempo de fuera de esa persecución. David sufrió persecución por su propio hijo. José sufrió abusos. Jeremías sufrió mucha angustia. Job sufrió la bancarrota y la enfermedad. Y así como ellos, hermanos, nos identificamos, ¿verdad? Que de repente los ve a ellos y ¿qué dice? Yo ya sufrí todas esas. Ya sufrí la depresión, ya sufrí la enfermedad, ya sufrí la bancarrota, ya sufrí el abuso, ya sufrí la persecución. Porque así es la vida, hermanos, del hombre, como el mar de Galilea. Tormentas que vienen por cualquier lado. Como siervos de Dios, hermanos, las tormentas no solo son las terrenales, ya decíamos lo físico, la salud, el dinero, sino que también las espirituales. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 10, se muestra, hermanos, en la visión de Juan, cómo muchos de nuestros hermanos, muchos de nosotros estamos sufriendo y pidiéndole a Dios que nos ayude a salir ya de esta situación. Dice Apocalipsis capítulo 6, hermanos, en cuanto a las tormentas espirituales. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían por ser cristianos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estamos hablando, hermanos, de persecuciones y tormentas por cuestiones espirituales, por cuestiones de ser cristianos. Mateo capítulo 6, por otra parte, en el versículo 13, dice de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tormentas espirituales como las tentaciones. Y tentaciones, al igual que en el mar de Galilea, nos rodean, hermanos, por todos lados. Hay tentaciones, hermanos, para escoger, diría alguno. Para el cristiano, además de los problemas diarios y seculares, las tentaciones y los problemas espirituales son tormentas. Porque nos incomodan, hermanos. Nos incomoda el pecado. Nos incomoda el ser malos. Nos incomodan las maledicencias. Nos incomodan, hermanos, el alcohol. Nos incomoda todo lo que viene en contra de Dios. Son tormentas. Nos asusta, hermanos. Nos aterra el caer en la tentación. Nos aterra el morir, el ser persuadido. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y cuando la concupiscencia, hermanos, es cumplida, hermanos, da lugar o es el pecado. Y el pecado, la muerte. Nos aterra caer en la muerte, nos aterra estar desligados de Dios,
Nos aterra, hermanos, nos da miedo caer en el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados los que por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que por la causa de Cristo, por ser cristianos, usted y yo somos vituperados, perseguidos, maltratados y como dice, ¿verdad?, en el mundo actual, el bullying, ¿verdad?, por ser cristianos, por profesar una fe. El joven, hermanos, le atormenta ser débil ante la presión. ¿Sabe usted que sus hijos jóvenes cristianos tienen una presión tan grande, hermanos? Tan grande en la escuela, tan grande con sus compañeros, tan grande con los maestros. Hay una presión, hermanos, enorme, hermanos. Y sus almas, hermanos, las almas de sus hijos, que son de Dios, están diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Les aterra caer y morir en la tentación. Al joven le atormenta, hermanos, no encajar en este mundo por sus nuevas convicciones. Y a lo mejor están pensando en abandonar el cristianismo para encajar en este mundo porque todos los demás lo hacen así. Y a lo mejor por fuera no lo expresan, pero por dentro su alma, su espíritu grita al igual que los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos. Están pidiendo auxilio para que usted como su padre, para que nosotros como sus hermanos les extendamos la mano y les ayudemos a salir de esas pruebas, de esas tormentas y que ellos sientan la paz. Ya leía nuestro hermano Raúl en la lectura, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo le reprendió a los vientos e inmediatamente hubo calma. Y ahí están, hermanos, el alma de nuestros hijos, de nuestros jóvenes cristianos, clamando por nuestra ayuda, clamando por la ayuda de Dios, porque necesitan calma en sus vidas. Están atormentados, espiritualmente hablando. Los adultos, por supuesto, tenemos nuestras tormentas en cuanto a las finanzas, en cuanto a la salud, en cuanto a las tentaciones y las pruebas. Y no nos da tregua, hermanos, el mundo. El mundo no va a dar tregua. No nos va a dar un descanso. De esto se trata, hermanos, la vida espiritual. El ir avanzando, el ir poniendo todo esto a un lado, el ir confiando más en Dios, que vamos a ver más adelante. Hombres de poca fe, les dice el Señor. Hermanos, no debe sorprenderle la cantidad de tentaciones que vienen, la cantidad de pruebas que vienen y otro tipo de tormentas que vienen a nuestra vida. Vienen por todos lados. Recuerda, hermanos, que quien está en el mismo barco o en la misma barca que Jesús es Jesús. El que está en la misma barca que usted es Jesús. El que estaba en la misma barca que los discípulos era Jesús. Ellos debían confiar en Él. Habían visto sus milagros ese día y otros días anteriores. Habían visto sus palabras, habían visto y oído sus enseñanzas y ellos creían que Él era el Mesías. Pero ante la tormenta, cuando ya viene la tormenta, ahora sí, la hora de la verdad, sí se acordaron de Jesús, pero no confiaron en que estaban seguros. Recuerde, hermanos, usted está en la misma barca que Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él lo ha prometido. Confíe en eso. Recuerde que a su lado está nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Tengan paz ante la tormenta. Aunque esté alrededor de ustedes, yo estoy con ustedes. Tengan paz. Tengan tranquilidad, tengan confianza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los cristianos, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y siguiendo Romanos capítulo 8 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Romanos capítulo 8. ¿Quién nos puede hacer daño si Dios está con nosotros? Los discípulos, hermanos, tenían que recordar esto, que ellos estaban en la misma barca que Jesús. Y usted, cuando se le presente cualquier tipo de prueba, tentación o tormenta, recuerde, hermano, ¿quién está con usted? Jesús está con usted. Nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, el Creador de todas las cosas,
El sustentador, hermanos, de la naturaleza y el sustentador de su vida está con usted en la misma barca. Él, hermanos, Él debe darnos fortaleza. Las tormentas son las que nos llevan a perecer, hermanos. Pero no nada más las tormentas, hermanos, sino también nuestra forma de confiar. En esta historia podemos ver un gran contraste. Por un lado, el impetuoso mar rodeando la barca, y por otro lado, la perfecta calma y serenidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24, Jesús dormía. Por un lado, el tempestuoso mar, y por otro lado, la serenidad del Señor. David, en plena confianza, ya decíamos que sufrió David. David sufrió persecución, hermanos. Desde joven hasta adulto. Y David, hermanos, en esa perfecta confianza en Dios, dice en Salmos 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostenía. A pesar, hermanos, de que lo estaban buscando para matarlo, me acosté y me dormí. Y dormí, dice David, hermanos. Yo no me preocupé. Hay gente que, hermanos, no duerme. Me cuento entre ellos, hermanos. Me cuento entre ellos que a veces no dormimos por preocupaciones. No dormimos por estrés. No dormimos por ansiedad. Me cuento, hermanos, entre ellos. Hagamos oraciones. Confiemos en Dios. Digamos, Señor, aumentanos la fe. Ayúdame a salir de nuestras tormentas. Para llegar a tener y desarrollar esa fe y esa confianza, hermanos, de David. Si los 12 discípulos que estaban con Jesús tuvieran la misma fe, la misma cantidad de fe que David, hermano, que el mar haga lo que quiera y que la barca se mueva lo que quiera, pero yo confío, hermanos. Y deje que la barca se mueva, hermanos. Deje que las tormentas vengan. Pero si usted está con Jesús, haga lo que David. Me acosté, me dormí y desperté porque confío que Jehová me sostiene. Respóndeme cuando clamo, ¿verdad? Dicen también los salmos y un canto que cantamos. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Y sabemos que Él va a responder. Así como los discípulos. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, dice versículo 21 al 26. En el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría, hermanos, nos trae un consejo divino. Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Aquí está la clave, hermanos. Guardar la palabra de Dios. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tus caminos confiadamente, tranquilamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino. No habrá ansiedad de pronto, ni de las ruinas de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cómo es que Dios va a estar conmigo? Voy a tener esa confianza. La clave está en el versículo 21. Guarda la ley. El que está, hermanos, en su palabra, caminando en la palabra del Señor, va a ir creciendo y desarrollando su confianza en Dios. No va a tener esos pavores repentinos, ¿verdad? Como dice la Escritura. Que se mueva la barca, pero yo confío en el Señor. Así como los discípulos de Jesús, hermanos, usted y yo debemos aprender a guardar esa calma y confiar en el Señor. Porque en ese momento ellos estaban desesperados. Uno dijo, el Señor, sálvanos que perecemos. El otro, maestro, que perecemos. El otro, Señor, no te da cuidado que estamos pereciendo. Todos dijeron alguna frase diferente, pero con la misma expresión de auxilio, hermanos. En ese momento. Y el Señor los reprende, ¿verdad? Les dice, hombres de poca fe, pero aprendieron de eso.
Y después en otras situaciones, Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7. Cuando la barca se les movía, hermanos, y la tormenta estaba todo lo que daba, ellos estaban durmiendo igual que nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7 nos dice, hermanos, que Jacobo fue ejecutado. Entonces Herodes también apresó a Pedro. Y viendo que a los judíos les gustó haber ejecutado a Jacobo, estaba resuelto Herodes el sacar a Pedro para ejecutarlo también. Y ahí estaba Pedro, hermanos, en la cárcel. Y estaba, ay, me van a ejecutar. No, hermanos. Ahora Pedro, aunque se le movía la barca hasta la muerte, ahora Pedro estaba tranquilo, calmado y durmiendo. Tal fue el caso, hermanos, que tuvo que venir un ángel a picarle el costado para despertarlo. Y ahora sí ya lo sacó a Pedro de la cárcel. ¿Se acuerda de esa hermosa historia de Hechos capítulo 12? Así como David, así como los discípulos aprendieron a desarrollar esa confianza, hermanos, en las tormentas, así de usted y yo debemos aprenderlo. Decía un hombre, hermanos, que no era cristiano, pero decía de la siguiente manera: pues tengo ciertas situaciones, esta y esta, pero ya estoy esperando a ver cómo Dios me va a ayudar a salir de ellas. Y no era cristiano, y estaba confiando en que Dios le iba a resolver, le iba a ayudar a salir adelante ante todas esas situaciones que le pasaban. Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, ¿por qué perecemos? Ya decíamos, pues las tormentas hacen lo suyo, ¿verdad? Las tormentas hacen lo suyo y también por eso podemos llegar a caer. Pero también, hermanos, perecemos principalmente por la poca fe. Esa, hermanos, aunque venga la tormenta, si nosotros tenemos la fe que debemos tener, no vamos a perecer. Hombres de poca fe, le dice nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 8, dice el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Una forma suave, pero a la vez firme, hermanos, de reprender a sus discípulos. En tanto suave como firme, para reprendernos también a nosotros, hombres de poca fe. Habían tenido un día más con Jesús, lleno de milagros, de grandes enseñanzas. Ellos habían desarrollado su fe en Jesús, creían en Él porque dejaron todo, hermanos, y le siguieron. Y sabían que Él era el Mesías, porque también Juan el Bautista les dio testimonio de Jesús. Y dejaron todo y siguieron a Jesús. Tenían fe en Jesús, hermanos, pero una fe que todavía estaba pequeña. Ellos, hermanos, temían de una tormenta estando con Jesús en la misma barca. Y también nosotros, aunque ya somos cristianos y hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios y el Todopoderoso, estamos en la misma barca que Él, que es la iglesia. De pronto vienen las tormentas y nos preocupamos, nos viene ese pavor repentino, como dice Salmos. ¿Por qué? Por nuestra poca fe. A veces las tormentas, hermanos, nos superan nuestra fe, aún teniendo a Jesús a nuestro lado. Él tiene, hermanos, el control de la creación y de todo tipo de tormentas. Salmos capítulo 65, versículo 5 al 8, vemos cómo Él puede controlar perfectamente la creación. El Señor nunca reprendió a alguien por tener tanta fe, hermanos. En repetidas ocasiones vemos a hombres de poca fe, pero nunca, hermanos, reprendió a nadie por tener mucha fe. Al contrario, Él se maravillaba de las personas que tenían mucha fe. Así que, hermanos, no queremos que nos regañen. Le decimos a Mía: ¿no quieres que te regañe? Pues ya no hagas esto. Me dice: no, papá, no quiere que la regañemos. ¿No quieres? Pues no lo hagan, ¿verdad? No queremos que el Señor nos reprenda y que se decepcione de nuestra fe, hermanos. Pues desarrollemos, crezcamos nuestra fe. Hagámosla crecer, hermanos. El maestro reprendió a sus discípulos e inmediatamente también reprendió a la tempestad. Como resultado hubo una gran calma. Versículo 26. Una calma en el mar y una calma en sus discípulos.
Ya no estaban miedosos, hermanos, de perder la vida. Ahora estaban maravillados. Y dice que temieron, pero un temor reverente. Temieron, dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este, hermanos? Este es Jesús. Aquella persona con la que usted está también. Ese es el mismo Jesús. El efecto sobre los discípulos fue que se maravillaron. Ese fue el gran rescate del Maestro. Cuando ellos decían, Señor, sálvanos que perecemos, hermanos, ese era el rescate que ellos realmente necesitaban. Salvó la fe de los que luego serían los pilares de la iglesia. Aumentanos la fe, le dijeron en otra ocasión, Lucas capítulo 17, versículo 5. Eso es lo que debemos pedir, hermanos, en medio de las tormentas. Aumentanos la fe, Padre Celestial, para que vuestra fe no esté fundada, dice 2 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ellos crecieron su fe al ver el poder de Dios. ¿Qué? ¿Usted no ha visto el poder del Señor, hermanos, en su vida? Lo hemos visto, hermanos. Maravillémonos de igual manera. Tengamos ese temor reverente ante ese poder de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Zeller Crane dice que se maravillaron, indica un asombro extremo, ¿verdad? Atónitos. Quedaron atónitos, que cuando el Señor le dijo a la tempestad que se calmara, se calmó. Atónitos quedaron, tuvieron incluso más temor reverente del poder de Jesús que lo que habían tenido a la tormenta. Estaban tan miedosos, hermanos, de la tormenta que exclamaron esas palabras, Señor, sálvanos que perecemos. Pero cuando la tormenta ya pasó, ahora era un temor reverente más grande que el temor que tenían por la tormenta. Esa es la clave, hermanos. Que cuando veamos las tormentas venir, sus problemas de salud, sus problemas financieros, sus problemas de matrimonio, sus problemas en el hogar, sus problemas en la iglesia, sus tentaciones, que cuando veamos todas estas cosas venir, hermanos, ahora las veamos como estos apóstoles, las tormentas que queden más chiquitas que nuestra fe y nuestro asombro por el poder de Dios. Por eso, hermanos, podemos ver a los apóstoles vivir con una confianza digna de imitar, porque aprendieron que Jesús era más grande que sus problemas. Ya mencionábamos a Pedro hace un momento. Pedro y Juan decidieron seguir predicando a pesar de los golpes. Vieron ahora las tormentas más pequeñas que el poder de Dios. Pablo, después de haber quedado casi muerto, lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad de Listra. Vio ese problemita, hermanos, tan chiquito, porque él veía el poder de Dios más grande. ¿Qué hizo Pablo después de haber quedado casi muerto? Se levantó, probablemente le hizo así y entró otra vez a la ciudad. Hechos capítulo 14, versículo 19 al 20. Quiero concluir con lo siguiente, mis hermanos. No es un secreto que los problemas llegan de todos lados. No tenía yo que explicar que Galilea, el mar de Galilea, tenía cañones que servían como túneles de viento. No tenía que explicar eso porque no es un secreto que los problemas de usted y los míos vienen por todos lados. El Señor, hermanos, no quiere que confíe, que confíe que no tendrá problemas. No se trata de eso. No se trata de no tener problemas, sino se trata de que confiar que Él está conmigo en los problemas. Cuando se encuentre en medio de estas tormentas y usted siente, hermanos, que se ahoga, dígale, Señor, sálvame que perezco. Dígale, Padre, aumentanos la fe. Se trata, hermanos, de fe. Se trata de desarrollar la fe, no se trata del tamaño de la tormenta, se trata del tamaño de su fe. Se trata de confiar en el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo material y sobre el mundo espiritual. Se trata, hermanos, de esto. Si ya usted se ha subido a la barca con Jesús, que esa es la iglesia. Si usted ya se subió a la barca de la iglesia, hermanos, acomódese, tranquilo.
No se quede quieto, ¿verdad? Sin hacer nada en cuanto a trabajo, pero que su fe esté, su alma esté tranquila. Usted está seguro. Seguro que aprenderá a mantener la calma mientras el mundo alrededor, hermanos, se cae en pedazos. Pedro aprendió a mantener la calma en las tormentas, así como el Señor. Él dormía tranquilamente en la cárcel antes de ser ejecutado. Déjese entonces reprender por el Señor. Suave, pero firme, cuando el Señor nos dice hombres de poca fe. Pero déjese también maravillar por el poder de Dios para que su fe sea salvada. Y finalmente, la pregunta aquí es, ¿tú ya te subiste a la barca con Jesús? ¿Eres parte de su iglesia? Recuerde que no es lo mismo atravesar solo este mar de la vida, porque ellos salieron de un lado del mar de Galilea para llegar a otro. ¿Y cómo es que llegaron al otro lado? Con la ayuda de Jesús. Si usted intenta viajar en esta vida hacia a la otra orilla, que es al otro lado de la vida eterna, no va a llegar. Solo con Cristo, hermanos, podemos llegar a la otra orilla. No se detenga. Si usted cree en Cristo, confiese que cree en Él, arrepiéntase de sus pecados, bautícese. El bautismo, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, es la única forma de entrar a esa barca que es la iglesia. Estar seguros con el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47.